J. Concepto estructural de estabilidad. Si se ha captado la idea que describe el concepto previo, no será difícil comprender otros ejemplos. Aquí, particularmente, nos vamos a referir a dos casos concretos. Primero, cuando una cosa es un organismo y la otra es una matriz esencial. Segundo, cuando una cosa es un órgano y la otra es una matriz funcional. La elección de estos casos no es casual. Son los mismos dos casos que en el artículo G se citaron como ejemplo de la acción de control del logos Kundalini. Como tales casos son análogos, las conclusiones a que arribemos le corresponderán a ambos a la vez, por lo cual aludiremos en primer término al caso del organismo y mantendremos entre paréntesis el caso del órgano. Ante todo, examinemos si cabe aplicar el concepto previo a tales casos. El organismo o el órgano y la matriz esencial o la matriz funcional son dos cosas. El organismo o el órgano pertenece al plano físico. La matriz esencial o la matriz funcional pertenece al mundo astral. Ambas cosas pertenecen a órdenes diferentes, a distintos planos de existencia. Estos órdenes, el plano físico y el mundo astral, son análogos y correlativos. El organismo o el órgano está conformado funcionalmente por la matriz esencial o la matriz funcional. Esto significa que el organismo o el órgano desarrolla un proceso de identificación unívoca. Comprobaremos, pues, que el concepto previo se aplica con propiedad a los casos del organismo y del órgano. Siendo así, podemos aceptar sin inconvenientes que estos casos son análogos a los ejemplos expuestos en I. Vale decir, el organismo o el órgano es análogo al modelo y la matriz esencial o la matriz funcional es análoga a la matriz, o sea, a la capacidad del molde. Ahora bien, el concepto previo se aplica a todos los casos en los que un modelo real surja de un proyecto real, puesto que toda matriz real a cuya forma se ajusta un modelo real es un proyecto real. En los casos considerados aquí del organismo y del órgano, ¿qué es análogo al proyecto real? Respuesta: el plan del designio, contenido en el registro óntico de un organismo, y que es idéntico a la capacidad de la matriz esencial. Es un proyecto real, y en particular, el esquema anterior contenido en el sector innato de un órgano y que es idéntico a la capacidad de la matriz funcional, es un proyecto real. Verificada la validez de los casos propuestos, notemos ahora que el proceso de identificación unívoca que relaciona al organismo o al órgano con la matriz esencial o la matriz funcional es un proceso evolutivo, es decir, un proceso al que cabe aplicar el concepto general de estabilidad. La estabilidad de un proceso evolutivo exige la permanencia de la razón de su cambio, es decir, la obediencia fiel de su movimiento o función real a una ley universal o función ideal. Justamente la aplicación del concepto general de estabilidad a los casos del organismo y del órgano es lo que permite definir el concepto estructural de estabilidad. Para ello solo hace falta asimilar los conceptos de función real y de función ideal en el contexto orgánico. Es lo que haremos a continuación. Todo organismo u órgano cumple una función general o particular. El proceso evolutivo con que se desarrolla su crecimiento, en tanto que estructura viva, tiende en todo momento a perfeccionar esa función propia, la finalidad del proceso evolutivo, la perfección propiamente dicha, es un plan o proyecto real de la función general o particular que se encuentra preestablecido en el registro óntico o en el sector innato correspondiente. Ese plan, ese proyecto real, es la capacidad de la matriz esencial o de la matriz funcional. Durante el proceso evolutivo, la función general o particular tiende a identificarse con la matriz esencial o funcional. Desde el punto de vista estructural, entonces es evidente que la función general o particular es análoga a una función real, es decir, al movimiento real del proceso, a su naturaleza legal, y también que la matriz esencial o funcional es análoga a una función ideal preestablecida,
es decir, a una ley universal que determina y conforma a la naturaleza legal de un proceso evolutivo. Estas analogías nos permiten, finalmente, definir el concepto estructural de estabilidad. El proceso evolutivo de un organismo es estable cuando su función general se ajusta exactamente a la forma de la matriz esencial. El proceso evolutivo de un órgano es estable cuando su función particular se ajusta exactamente a la forma de la matriz funcional. K. Estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico. Llegó el momento de estudiar en forma completa la acción de control que el Logos Kundalini ejerce sobre la función general o sobre las funciones particulares en el cumplimiento de su misión. El concepto estructural de estabilidad nos permite ahora comprender con profundidad el proceso evolutivo orgánico y su regulación. Como la acción de control se concreta por efecto de la Vox circulante en el canal Helix, hemos de comenzar por describir este primer acto. Trataremos, sobre todo, de comprender el modo en que la palabra de control llega justamente al órgano cuyo proceso es inestable. El problema no es simple, ya que una palabra determinada que circula por el canal Helix y por lo tanto tiene la oportunidad de pasar por todos los sectores innatos, consigue infaliblemente seleccionar entre todos ellos aquel sector innato donde tiene lugar el proceso inestable. Empecemos pues por recordar el modo como el Logos Kundalini ejerce la acción de control. Emite su vox desde el núcleo fonético y ésta circula por el canal espiriforme, deteniéndose un instante en cada chakra para reproducir su esquema. Y la sola transmisión de la vox por el canal Helix basta para controlar la función general y las funciones particulares. Artículo G. Para comprender con detalle esta acción de control, hay que advertir dos cosas y sacar una conclusión. En primer lugar, notemos que la superserie óntico-temporal de esquemas anteriores está desplegada a lo largo del canal Helix, en una sucesión de sectores innatos cuya totalidad constituye el registro óntico microcósmico. Esto quiere decir que los sectores innatos o chakras se extienden en una superserie desde el núcleo fonético, que es el fundamento del primer chakra, hasta el Brahma chakra, que es el último chakra del organismo microcósmico. La superserie óntico-temporal de esquemas anteriores es la capacidad de la matriz esencial, la forma que determina individualmente a ese microcosmos. Cada esquema anterior de la superserie es un proyecto real, hereditario, de un órgano o función particular, y la superserie completa, contenida en el registro óntico, representa el proyecto real de la función general del organismo microcósmico. Por eso la denominaremos superserie real. En segundo lugar, debemos advertir que en el núcleo fonético, el Logos Kundalini dispone de la posibilidad de leer la totalidad de la superserie óntico-temporal, según vimos en E. Esta lectura la realiza directamente de la complexión anímica, donde está registrado el plan del designio, es decir, el átomo gravis interior al huevo. Tal átomo no es más que la expresión física de la mónada evolutiva del pasú, y en su complexión se halla grabada la superserie óntico-temporal de esquemas anteriores. Justamente de la primera lectura realizada por el Logos Kundalini procede la plasmación orgánica que da existencia individual al germen microcósmico. Pero, luego de esa primera plasmación que produce al microcosmos, el Logos Kundalini repite el plan, lo relee, tantas veces como sea necesario para asegurar el control de la función general del organismo microcósmico. Tal el carácter de su misión. Con ese fin, instante tras instante, la vox del Logos Kundalini circula por el canal Helix, reiterando las palabras originales del plan de la matriz esencial, es decir, repitiendo la superserie óntico-temporal. Sin embargo, hay que aclarar que, luego de la primera plasmación, productora del germen microcósmico, en las siguientes repeticiones del plan, el Logos Kundalini no está obligado a respetar el orden de sucesión matricial de la superserie. Puede, y de hecho es lo que efectivamente hace, leer y repetir solo aquellos sectores del plan que convengan,
en un momento dado a su misión de controlar la función general. Así, la repetición de la superserie podría consistir de sus mismos términos esquemáticos, pero ordenados de manera diferente. A esta reproducción posterior de la superserie, cuyo fin es el control de la función general, la denominaremos superserie fonética. Hasta aquí las dos advertencias anticipadas. Ahora debemos extraer una conclusión. Lo que hemos observado es suficiente para imaginar qué ocurre cuando el logos Kundalini, en un organismo microcósmico ya plasmado, emite con su vox la superserie fonética. La vox, modulada con la información del plan, consiste en una sucesión de palabras o voces plasmadoras, cada una de las cuales es el proyecto real de un órgano o matriz funcional. Cada palabra expresa un esquema anterior de la superserie óntico-temporal. Esta sucesión de voces, la superserie fonética, circula por el canal hélix a lo largo del cual está desplegada de la superserie real. Vale decir que la superserie fonética es móvil con respecto a la superserie real, pues ésta es fija, ya que permanece grabada en el registro óntico. He aquí la conclusión buscada. Como efecto de la circulación de la superserie fonética por el canal hélix, resulta aplicada una superserie sobre otra. Esto es, la superserie fonética circula como procesión verbal por el canal hélix, pasando sucesivamente sobre todos los sectores innatos que contienen registrada a la superserie real. Resulta así efectivamente aplicada una superserie sobre otra. La importancia de comprender esta conclusión radica en que toda la acción de control del logos Kundalini se basa en la aplicación de la superserie fonética sobre la superserie real. La aplicación, como veremos, es interpretada por el logos Kundalini como comparación, una operación que permite determinar la diferencia entre una función particular y la matriz funcional, corregir la desviación y mantener la estabilidad del proceso evolutivo. Sin embargo, antes de estudiar esta operación, es necesario conocer el principio fundamental que permite a cada palabra o voz plasmadora dirigirse exactamente al esquema correspondiente, uno entre millones, y allí operar. Tal principio es el de selección fonética. El problema es el siguiente. Si la superserie real es fija, es decir, sus esquemas están registrados en los sectores innatos a lo largo del canal hélix, y la superserie fonética es móvil, pues circula sobre aquella al desplazarse como procesión verbal por el canal hélix, ¿en virtud de qué principio una palabra determinada selecciona justamente al sector innato correspondiente? O con otros términos, si por ejemplo en el interior de la superserie fonética, como uno de los bijas de la procesión verbal, vibra la palabra ajna, ¿en virtud de qué principio la palabra ajna, que recorre toda la longitud del canal hélix, se detiene justamente en el ajna chakra para controlar su función particular? Respuesta: por el principio de selección fonética. Antes de explicar la respuesta, debemos asegurarnos de haber comprendido las preguntas anteriores, especialmente la naturaleza del problema que resuelve el principio de selección fonética. Mas, todo se hará claro si planteamos el problema analógicamente, en el contexto de una alegoría ferroviaria. En primer lugar, imaginemos que el canal hélix es análogo a una vía ferroviaria, que atraviesa en toda su longitud un total de 28 túneles. Estos túneles están señalados, desde el primero hasta el último, cada uno con una letra del alfabeto castellano, pero al estar distribuidos en serie sobre la vía hélix, es decir, uno a continuación del otro, los túneles así señalados conservan el orden alfabético. Primero está el A, luego el B, etc. En síntesis, los túneles guardan el orden A, B, C, X, Y, Z. La serie de túneles así descripta es evidentemente análoga a la superserie real. Cada túnel es análogo a un chakra, es decir, a la capacidad de un sector innato. Ello implica, desde luego, que cada túnel es diferente a todos los demás. La capacidad del túnel A es distinta a la del túnel B, C o cualquier otro de la serie, mientras que lo mismo puede afirmarse de la capacidad de cualquiera de ellos.
De pronto, por el túnel de entrada de la vía Hélix, comienza a circular un tren de 28 vagones. Estos vagones están señalados desde el primero hasta el último, con una letra del alfabeto castellano. Pero pese a estar enganchados en serie, es decir, uno a continuación del otro, los vagones así señalados no conservan el orden alfabético. Ello es comprensible, pues, al ser los vagones cuerpos móviles. Es posible engancharlos en el tren según las necesidades del transporte, y no según el orden de sus señales. Por ejemplo, en un viaje irá primero el vagón de carga, luego el de combustible, y por último el de pasajeros. Y en otro viaje este orden puede estar permutado. Por eso en el tren que avanza por la vía Hélix, la serie de vagones presenta una permutación en el orden alfabético de las señales. Primero está el vagón Z, luego el B, etc. En síntesis, los vagones guardan el orden Z, B, X, A, C, Y. La serie de vagones así descripta es evidentemente análoga a la superserie fonética. Cada vagón es análogo a una palabra o voz plasmadora, a la expresión de un esquema anterior. Ello implica, desde luego, que cada vagón es diferente a todos los demás. La estructura de un vagón de carga es claramente distinta a la estructura de un vagón de pasajeros. El vagón A no es igual al vagón B o C, o cualquier otro de la serie, y lo mismo puede afirmarse de cualquiera de ellos. Es en este momento cuando hay que prestar suma atención a la trama alegórica, porque ahora vamos a situarnos en la posición conveniente para observar lo que ocurre cuando el tren ZBX ACY se desplace por la vía Hélix y atraviese la serie de túneles A, B, C, X, Y, Z. Supongamos pues que nos hemos ubicado en el lugar adecuado y que desde allí observamos el desplazamiento del tren. Si nuestro criterio es lógico, seguramente preveemos lo que debería ocurrir. El tren debería arrastrar a sus 28 vagones por toda la longitud de la vía Hélix y se tendría que detener al final, luego de haber pasado bajo los 28 túneles. Si tal es nuestra previsión, sin dudas quedaríamos profundamente sorprendidos al comprobar lo que realmente ocurre. A medida que el tren circula, los vagones eligen cada uno el túnel que ostenta su misma señal, y luego de desengancharse se detienen y permanecen en su interior. Para visualizar tan curioso comportamiento, prestemos atención a las señales alfabéticas de los túneles y vagones. El primer túnel es el A y el último el Z, estando los 28 intermedios ordenados alfabéticamente. Bajo ese primer túnel pasa el primer vagón, es decir, el Z. Nada ocurre. Luego pasa el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Y nada ocurre. Recién cuando han pasado 25 vagones bajo el túnel A, aparece el vagón A, cuya señal coincide con la del túnel A. El vagón A, como se deduce de la serie ZBX ACY, ocupa el puesto número 26 en la serie de vagones. Pues bien, al coincidir el vagón A con el túnel A, aquel se desengancha automáticamente del tren y se detiene exactamente bajo el túnel A, permaneciendo allí mientras el tren se aleja por la vía Hélix. El segundo túnel es el B, y bajo el mismo pasa ahora el primer vagón Z. Nada ocurre. Pasa luego el segundo vagón, cuya señal es B. Como el vagón y el túnel tienen la misma señal, el segundo vagón se desengancha y permanece bajo el túnel B. El primer vagón Z llega ahora al tercer túnel C. Nada ocurre. Pasa luego el tercer vagón X. Nada ocurre. Y así pasan bajo el túnel C todos los siguientes vagones sin que ocurra nada, hasta que llegue el vagón número 27, es decir, el vagón C. Entonces, este se desengancha y permanece bajo el túnel C. Del mismo modo ocurren los siguientes túneles, hasta que al final el primer vagón Z se estaciona bajo el último túnel Z y concluye el desplazamiento del tren. El interrogante que nos ha despertado el extraño comportamiento del tren es obvio. ¿Qué principio ha permitido a un vagón determinado seleccionar justamente el túnel correspondiente? Esta pregunta es análoga a la que planteamos anteriormente.
Ello se comprueba con solo sustituir el vocablo vagón determinado por palabra determinada y túnel por sector innato. ¿En virtud de qué principio una palabra determinada selecciona justamente el sector innato correspondiente? Respuesta: por el principio de selección fonética. Evidentemente, la alegoría ferroviaria nos ha permitido comprender con mayor profundidad la naturaleza de aquella pregunta y del problema que planteaba. Análogamente a los vagones, que seleccionaban los túneles correspondientes a sus señales particulares, las palabras, las voces plasmadoras, son capaces de seleccionar los sectores innatos correspondientes al esquema que expresan. Y así como bajo un mismo túnel podían pasar numerosos vagones, pero solo se desenganchaba aquel cuya señal era idéntica, así también sobre un mismo sector innato o chakra pueden pasar numerosas palabras que circulan por el canal hélix, pero solo se detendrá aquella que expresa el mismo esquema. La causa de esto es el principio de selección fonética. En la alegoría ferroviaria, cada vagón termina bajo su túnel correspondiente, siendo evidente que al final ocurre una aplicación de la serie de vagones bajo la serie de túneles. Análogamente, la superserie fonética resulta aplicada sobre la superserie real, operación que implica, por causa del principio de selección fonética, que cada palabra ha de situarse sobre el chakra correspondiente. Es hora, pues, que indaguemos. ¿En qué consiste el principio de selección fonética? Respuesta: en una propiedad de la capacidad de todo sector innato denominada resonancia funcional. La resonancia funcional modifica la resistencia que el canal hélix ofrece al paso de la vox, por lo que la explicación ha de comenzar por tal concepto. La vox, según vimos, circula por el canal hélix en forma de procesión verbal, es decir, en serie de palabras o voces plasmadoras. Cada palabra es la expresión de un esquema de la superserie óntico-temporal, manifestada por el logos kundalini. El conjunto de palabras emitidas por vez es la superserie fonética. El canal hélix, que es una vía física, presenta una resistencia propia, Re, al paso de la vox. Sin embargo, normalmente la vox dispone de la energía suficiente como para vencer la resistencia y realizar su desplazamiento por el canal. Aclaramos, por el canal porque las cosas cambian cuando la vox circulante pasa por un chakra o sector innato. Allí puede ocurrir el fenómeno de la resonancia funcional, cuyo efecto concreto es la modificación de la resistencia hélix, Re, por resonancia funcional. El chakra puede llegar a aumentar de tal modo la resistencia del canal hélix que a cierta palabra de la superserie fonética le resulta imposible continuar la marcha. Tal palabra de resonancia es aquella que expresa el mismo esquema contenido en el sector innato del chakra. Es su capacidad. Entonces, como el vagón que se detenía bajo el túnel de su mismo signo alfabético, la palabra se detiene en el chakra cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa. Con más precisión, la capacidad de un sector innato presenta la propiedad de resonar solamente cuando coincide en el canal hélix con una palabra que expresa su esquema. Cualquier otra palabra no causa efecto alguno en la capacidad. Pero, si la palabra expresa el esquema correspondiente, la capacidad resuena y modifica la resistencia del canal hélix, impidiendo el paso de la palabra de resonancia. El aumento de la resistencia del canal hélix durante la resonancia de la capacidad no consiste en el aumento de la resistencia hélix-Re, sino en el aporte local de una especie de resistencia resonante denominada reaxon, Rs. Lo correcto es considerar que durante la resonancia se suma a la Re una resistencia Rs, producto de la reacción de la capacidad frente a la palabra de resonancia. La reaxon sumada a la Re constituye un obstáculo imposible de superar para la palabra de resonancia, por lo que se detiene instantáneamente su desplazamiento. De este modo, toda palabra de la superserie fonética selecciona el chakra en el que se detendrá su desplazamiento, es decir, el chakra cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa la palabra.
La resonancia de la capacidad de un sector innato se denomina funcional, porque cuando ocurre hay coincidencia en la función particular del órgano, tanto por parte del esquema hereditario, contenido en el sector innato, como por parte de la palabra de resonancia. En resumen, el principio de selección fonética dice lo siguiente: toda capacidad de un sector innato posee la propiedad de resonar frente a una palabra que exprese su mismo esquema, generando en el canal hélix una reáxon que impide a la palabra de resonancia continuar con su desplazamiento. Cada capacidad del registro óntico está así sintonizada para resonar con una y solo una palabra de la superserie fonética, aquella que expresa su mismo esquema. El logos Kundalini emite la superserie fonética para cumplir con su misión de controlar la función general y las funciones particulares. Con este propósito, su vox circula por el canal hélix, pasando por todos los sectores innatos o chakras del registro óntico. Mientras realiza ese tránsito, cada una de las palabras de la superserie fonética resuena en un chakra, cuya capacidad es idéntica al esquema que expresa, y se detiene en él por causa de la reáxon particular. Este efecto se debe al principio de selección fonética, puesto que todas las palabras de la superserie fonética se sitúan frente a las correspondientes capacidades de la superserie real. Resulta aplicada una superserie sobre otra, en particular cuando una palabra selecciona una capacidad, es decir, durante la resonancia funcional, resulta aplicada la palabra sobre la capacidad. Es en este momento cuando se concreta la acción de control del logos Kundalini. Vamos a observar, pues, qué ocurre entonces. Ante todo, hay que advertir que en la aplicación de una palabra sobre un sector innato o chakra, lo que en realidad se enfrenta es un esquema plasmador a un esquema plasmado. La palabra expresa un esquema plasmador, porque es una voz plasmadora, dotada de potencia suficiente para reproducir en cualquier momento su esquema. El sector innato, por el contrario, contiene inmutablemente registrado al esquema desde el momento de su plasmación, es decir, desde que se iniciara el desarrollo evolutivo del germen microcósmico. Sin embargo, el poder plasmador de la palabra está dirigido hacia el órgano y no hacia el sector innato. La matriz funcional registrada en el sector innato pone término individual a la naturaleza legal del proceso evolutivo del órgano. En ese proceso, la función particular tiende unívocamente a identificarse con la capacidad de la matriz funcional. Si el proceso es estable, según el concepto estructural, la función particular se ajustará exactamente a la forma de la matriz funcional. Pero la matriz funcional representa la finalidad del proceso evolutivo, el punto en que éste alcanza su perfección final. Es la ley universal, cuya forma o capacidad rigen la función particular del órgano. ¿Qué ocurre cuando sobre la capacidad de la matriz funcional, es decir, sobre el sector innato, se aplica una palabra de resonancia? Respuesta: ello equivale a una actualización de la ley universal, a una precipitación orgánica de la capacidad, a un volcarse del esquema sobre el órgano. Si el proceso es estable, ello redunda en un mayor ajuste de la función particular a la matriz funcional, es decir, del órgano a la capacidad del sector innato. Es como si la palabra probara el ajuste entre la matriz y el modelo, como si colocara el molde sobre la estatua de plomo para comprobar la exactitud de su ajuste. Por eso decíamos que el poder de la palabra está dirigido hacia el órgano. La palabra de resonancia actualiza entonces la función ideal y la aplica sobre la función real, vale decir, actualiza la matriz funcional y la aplica sobre el órgano. Mas, si el proceso es estable, solo se verifica el ajuste existente sin ninguna otra consecuencia. Es fundamental comprender que la operación de aplicar la matriz sobre el órgano puede revelar alguna diferencia. Ello ocurre cuando el proceso es inestable y el órgano no se ajusta exactamente a la matriz. Entonces, de la aplicación ha de surgir necesariamente alguna diferencia, por adición o defección de elementos estructurales. Pues bien, cuando existe diferencia entre el órgano y la matriz funcional, la palabra responde inmediatamente, vale decir,
la palabra responde a la diferencia diff. Este comportamiento demuestra que la palabra de resonancia interpreta a la aplicación como comparación. La aplicación equivale así a que la palabra tomará la matriz funcional y el órgano y los compara entre sí para establecer la diferencia. Y si efectivamente verifica la existencia de una diferencia, entonces manifiesta su respuesta. ¿Qué contiene tal respuesta? Respuesta: una réplica inversa de la diferencia diff denominada menos diff. La réplica menos diff está dirigida hacia el órgano y, como ha sido emitida con el poder plasmador de la palabra, es eficaz para modificar de modo permanente la estructura orgánica y regular el proceso evolutivo. Pero todo esto lo veremos mejor referido a un ejemplo. Si el proceso es estable, la comparación que realiza la palabra no detecta ninguna diferencia, pues el órgano se ajusta exactamente a la matriz funcional. Mas, la situación es muy diferente cuando el proceso es inestable. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta: se concreta la misión del Logos Kundalini. Tiene lugar una acción de control destinada a corregir la desviación de la función particular para ajustarla nuevamente a la matriz esencial. Tal acción de control es efectuada directamente por la palabra de resonancia. Para explicar esta respuesta debemos plantear el problema en el contexto del concepto estructural de estabilidad. En principio, hemos visto que la misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica del microcosmos, o la función particular de un órgano. Pero luego se aclaró que la acción de control procura mantener la estabilidad del proceso evolutivo del germen microcósmico, evitando la desviación. Esta desviación es, desde luego, la diferencia instantánea entre la función general y la matriz esencial, o entre la función particular y la matriz funcional. Si la diferencia existe, es decir, si la función orgánica se ha desviado y no se ajusta a la matriz arquetípica del designio, entonces, concretamente, la operación de control solo puede consistir en la adición del factor de ajuste menos diff a la función orgánica desviada. El Logos Kundalini corrige así la diferencia diff y asegura que la función general o particular se ajuste exactamente a la forma de la matriz esencial o funcional. Explicaremos paso a paso la acción de control del Logos Kundalini mediante un ejemplo del segundo caso, es decir, del caso en que la función particular de un órgano se ha desviado de su matriz funcional. Supondremos, por ejemplo, que la función particular de la glándula hipófisis real se ha desviado de la matriz funcional del Ajna chakra. El problema es el siguiente. La función hipofisiaria total no se ajusta exactamente a la forma de la matriz funcional del Ajna chakra, es decir, en ese instante no se ajusta a su capacidad. El proceso evolutivo del órgano hipofisiario se torna en ese instante inestable. Vamos a suponer que en ese instante se presenta frente al sector innato de la glándula hipófisis la palabra Ajna. Como el esquema que expresa la palabra Ajna es idéntico al que registra el sector innato, se produce la resonancia funcional de su capacidad. En consecuencia, la reaxon impide a la palabra continuar por el canal hélix. Quedan, en ese instante aplicados, la palabra Ajna sobre el chakra Ajna. El contenido del sector innato del Ajna chakra es el esquema hereditario que conforma la glándula real. Tal esquema, de capacidad igual a la matriz funcional, es el proyecto hereditario de la glándula hipófisis, que hace las veces de función ideal preestablecida o ley universal, vale decir, el esquema hereditario, cuya capacidad es la matriz esencial, constituye la finalidad de la glándula real, su llegar a ser. Pero según dijimos, en ese instante se ha aplicado la palabra Ajna sobre el chakra Ajna. Como la palabra Ajna expresa el mismo esquema que el sector innato, pero lo expresa en ese instante, ello equivale a una actualización del esquema del sector innato. La finalidad se hace presente, se actualiza durante un instante, sobre el órgano, sobre la glándula real. La matriz se ajusta al modelo, el proyecto se vuelca sobre la obra,
la función ideal se superpone a la función real, etc. Sin embargo, el ajuste no puede ser exacto, porque el proceso evolutivo de la glándula real es inestable. Hay una diferencia entre lo que la glándula real es y lo que debería ser para ajustarse exactamente a la matriz funcional. Cuando la capacidad de la matriz funcional se actualiza sobre la glándula real, esta diferencia DIF se pone de manifiesto. La diferencia puede ser por exceso o por defecto, pero siempre queda en evidencia para la palabra ajna, para la voz plasmadora, cuya capacidad está comparando la forma de la glándula real. Y he aquí cómo se concreta la acción de control. Si la comparación entre la matriz funcional y la glándula real arroja alguna diferencia, DIF, la palabra ajna replica con una diferencia inversa menos DIF sobre la glándula real. La menos DIF es el factor de ajuste que tiene la misión de neutralizar la DIF y ajustar la función particular a la matriz funcional. Es importante advertir que la réplica menos DIF de la palabra ajna tiene poder plasmador y por lo tanto su valor se adiciona permanentemente a la función particular de la glándula real. Con otras palabras, como fruto de la comparación que la palabra ajna efectúa con la glándula real, surge una diferencia DIF. Frente a la DIF, la palabra replica con una menos DIF sobre la glándula real. Sea lo que fuere lo que esta menos DIF representa, lo efectivo es que la palabra recrea en la glándula el valor menos DIF hasta hacerla coincidir con la capacidad de la matriz funcional. Queda así regulada la función particular con la forma de la matriz funcional. El órgano, en este caso la glándula real, corregido de esa manera por la palabra, acaba ajustándose exactamente a la matriz funcional, a la capacidad del sector innato. Tal regulación significa concretamente que el poder plasmador de la palabra ha agregado o quitado en el órgano aquello que constituía la DIF entre éste y la matriz funcional. Es decir, ello significa que la palabra ha plasmado en el órgano el factor de ajuste, menos DIF, que ha recreado estructuralmente al órgano hasta neutralizar la DIF y asegurar un ajuste exacto. Finalmente, el órgano, la glándula real, termina ajustándose exactamente a la matriz funcional, al chakra ajna, y el proceso evolutivo se torna estable. Con esto ha quedado suficientemente aclarado el modo como el logos kundalini, en cumplimiento de su misión, ejerce la acción de control sobre la función particular de un órgano, para ajustarlo a una ley universal o función ideal preestablecida por la matriz funcional. Las conclusiones extraídas del ejemplo pueden extenderse a otros casos orgánicos o aún al mismo organismo microcósmico. En resumen, se ha demostrado que la misión del logos kundalini consiste en controlar la función general del organismo microcósmico o las funciones particulares de los órganos, para evitar que se desvíen de los planes del designio, planes que están contenidos en la capacidad de la matriz esencial o en las capacidades de las matrices funcionales. L. Significado de la misión del logos kundalini. Al estudiar el artículo anterior, podría cometerse un grueso error de interpretación sobre la misión del logos kundalini. Para evitarlo, vamos a aclarar el significado de la misión con referencia al acto concreto de controlar la función particular de un órgano, aunque el argumento es válido para el caso del organismo microcósmico completo. La confusión puede surgir cuando se entiende que la palabra, para controlar la función particular, replica con poder plasmador sobre el órgano el factor de ajuste menos DIF, que lo conformará exactamente a la matriz funcional. Puede creerse entonces erróneamente que este acto transformador asegura la perfección funcional del órgano, que la misión del logos kundalini consiste en procurar en todo momento la perfección microcósmica. Como esto no es así en absoluto, lo vamos a aclarar de inmediato. Ante todo, hay que advertir que la misión del logos kundalini consiste en controlar la función general del organismo microcósmico, para mantener un ajuste exacto con la capacidad de la matriz esencial.
Cualquier corrección que efectúe la palabra con su poder plasmador solo tiene por fin adaptar el organismo a la capacidad de la matriz esencial. Mas, ¿qué contiene la matriz esencial? Respuesta: el plan de un individuo pasú. Quiere decir que la matriz esencial pone término a la naturaleza humana de un ente, naturaleza que es aportada por el arquetipo Manú, el cual sí es perfecto. En cambio, la matriz esencial procede del designio pasú y es sólo una de sus incontables matrices arquetípicas. En el designio pasú también está el arquetipo Manú, pero está en el extremo de la serie formativa como entelequia. La matriz esencial no es una perfecta matriz humana como lo es la matriz Manú, sino solo una forma intermedia, una forma con ciertas cualidades y determinado grado evolutivo. Cuando la matriz esencial causa la individuación de un pasú, las restantes matrices determinan absolutamente sus propiedades accidentales y constituyen para él un destino único. Por eso en la matriz esencial subyace un plan único, que al ser concretado en el germen microcósmico va a permitir a un alma transmigrante disponer de un registro óntico, de capacidad adecuada para almacenar la superserie óntico-temporal que ésta trae grabada en su complexión. El contenido de la matriz esencial, lejos de ser un plan perfecto, es un plan real, para dar existencia individual a un hombre real, es decir, imperfecto, a un hombre que debe evolucionar en esa y en otras vidas hasta alcanzar la perfección. El plan de la matriz esencial es, con rigor, el esquema hereditario del pasú, una superserie óntico-temporal de esquemas anteriores que apunta dinámicamente hacia la entelequia Manú, es decir, una superserie que irá incorporando nuevos esquemas de sí mismo hasta agotar el proceso evolutivo. Es evidente ahora que la palabra, al conformar al organismo con la forma de la matriz esencial, no lo perfecciona en absoluto, sino que asegura su correcta evolución en el grado en que ésta se encuentre. La capacidad de la matriz esencial contiene solo un esquema hereditario del pasú, pero un esquema que tiende dinámicamente hacia la entelequia. La misma advertencia se puede extender al caso de los órganos que integran el organismo microcósmico. La palabra no perfecciona en modo alguno al órgano, cuya función particular controla, solo lo ajusta a la forma de su matriz funcional. Naturalmente, siendo que la capacidad de la matriz funcional contiene el esquema anterior, el ajuste entre la función particular y la matriz funcional implica la correspondencia estructural entre el órgano y el esquema. Tal esquema anterior está registrado en el sector innato del órgano, y su forma, su capacidad, no es otra más que la matriz funcional. Con respecto al ejemplo, en el sector innato de la glándula hipófisis, está grabado el esquema anterior que rige su proceso evolutivo. A la capacidad del sector innato, a la matriz funcional, se ajusta la función particular de la glándula real. El esquema anterior es, según vimos más atrás, un esquema hereditario, es decir, un proyecto real de glándula hipófisis desarrollado por especialización orgánica durante la evolución filogenética. Cuando la palabra ajna, resonando en el chakra ajna, compara la función particular de la glándula con la capacidad de la matriz funcional, en realidad lo que hace es comparar estructuralmente a la glándula con el esquema hereditario registrado en el sector innato. Si existe alguna diferencia, la palabra replica sobre la glándula su poder plasmador y modifica la función particular, ajustándola a la capacidad de la matriz funcional. La glándula real responde entonces al esquema hereditario, el cual no es, desde luego, perfecto. Aclarado pues el hecho de que la misión del Logos Kundalini no consiste en absoluto en perfeccionar al organismo o tan siquiera a alguno de sus órganos, cabe agregar que, por el contrario, el Logos Kundalini puede producir o insistir tenazmente para que se produzcan múltiples imperfecciones o enfermedades orgánicas. El Logos Kundalini, en efecto, es responsable de asegurar que la función particular se ajuste al esquema hereditario, contenido en la matriz funcional. Pero si tal esquema, por motivos que hay que buscar en su historia filogenética, presenta ciertas imperfecciones,
Estas se transferirán normalmente al órgano bajo la forma de predisposiciones patogénicas. El órgano conformado por un esquema imperfecto exhibirá, por ejemplo, una predisposición especial hacia determinada enfermedad. Entonces, el proceso evolutivo del órgano será estable si se ajusta al esquema hereditario, o sea, será estable si se enferma en algún momento de su ciclo vital. Así está dispuesto en el esquema, porque ello conviene a la evolución general microcósmica, como accidente del destino. Y tenemos aquí planteado el curioso hecho de un proceso que es estable, aunque en ese desarrollo el órgano esté enfermando sin remedio. ¿Qué ocurre si por medio de una medicina, es decir, externamente, se intenta desviar el proceso evolutivo del órgano para intentar su curación? Respuesta: que el intento de curar al órgano torna inestable su proceso, pues lo aparta del esquema hereditario, donde está previsto que el órgano puede enfermar. Y si el proceso se torna inestable, no caben dudas que ha de intervenir la palabra para restablecer el ajuste de la función particular a la capacidad de la matriz funcional. Es decir, que en este caso, el poder plasmador de la palabra se emplea en mantener la enfermedad, pues de ese modo se mantiene la estabilidad del proceso evolutivo. En estos casos no hay manera efectiva de curar al órgano, como no sea modificar el esquema hereditario, pero esta posibilidad está vedada a la medicina oficial del Kali Yuga. Solo los viryas despiertos y los siddhas, al dominar los registros ónticos, están en condiciones de resignar los esquemas hereditarios y curar toda clase de enfermedades.